las elecciones que van a dirimir si Trump continúa siendo por 4 años más el presidente de Estados Unidos de Norteamérica o si en cambio Joe Biden recupera el trono, digamos, para el Partido Demócrata después de lo que fueron 8 años de Barack Obama. Para charlar sobre esto, para conocer un poco cómo son las horas previas y cuáles son las proyecciones que podemos hacer de cara a lo que viene la jornada de mañana, tenemos la chance de conversar vía Skype con Juan Negri. Él es politólogo, docente en la Universidad Torcuato Di Itela y también en la Universidad Nacional de San Martín. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas noches. Aquí Gabriel Correa, Fede Quintero, Dani Muñoz, te saludamos en el unísono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por el contacto. Muy bien, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, me gustaría arrancar, Juan. Nosotros tenemos un público súper amplio de diferentes edades, pero no sé si todos, porque es realmente un sistema bastante complejo. Yo siempre, te lo voy a reconocer, cada 4 años que se acerca la elección, trato de repasarlo porque es difícil de entender. Que contemos un poco a la gente cómo es este sistema de votación tan particular que existe en Estados Unidos, ¿no? Esto de el colegio electoral, cómo está compuesto, por qué un candidato, por ejemplo, como pasó en 2016, que tiene mayor cantidad de votos populares, más cantidad de sufragios, termina no resultando presidente. Me parece que podríamos arrancar por ahí. ¿Qué te parece, Juan? Dale, me parece perfecto. Bueno, un poco como anticipabas, las elecciones a presidente en Estados Unidos son indirectas. Esto quiere decir que los votantes técnicamente no votan por el candidato, en este caso Biden o Trump, sino que votan por una lista de electores que cada partido pone a disposición. Es decir, uno puede optar por la lista de electores republicana o la lista de electores demócrata. A pesar de que en la boleta aparece Biden o Trump, en realidad técnicamente están votando por esta lista de electores. Cada estado tiene un número fijo de electores que envía a este colegio electoral, y lo que termina ocurriendo es que la lista de electores, es decir, el partido, ya sea republicano o demócrata, que saca más votos, se lleva todos los electores que pone en juego ese estado. La cantidad de electores varía desde 55, California, el que más electores aporta, hasta varios estados, 4 o 5, que aportan 3 electores cada uno. ¿Por qué ocurre esto que mencionabas vos al principio, de que puede ocurrir que un candidato saque más votos pero pierda el colegio? Esto ocurrió 5 veces en la historia de Estados Unidos, la última efectivamente en 2016 y la anterior en el 2000 con Bush, que Bush termina siendo presidente en lugar de Al Gore, que era el vicepresidente de Clinton. Porque como el que gana por un voto se lleva a todos los electores, pongamos que Biden gana California por un voto. Bueno, si gana Biden California por un voto, se lleva a los 55 electores y bueno, no pasa nada. Si gana por 2 votos, se lleva a los 55 electores, pero hay un voto que no sirvió para nada. Y si gana por 3 votos, se lleva a los 55 electores y hay 2 votos que no sirvieron para nada. Y así sucesivamente, es decir, cada voto que vos saques por encima del que te sirvió para ganar, esos votos no cuentan. Con lo cual, ¿qué pasó en 2016? Hillary Clinton saca muchísimos votos de ventaja, saca 3 millones de votos más, pero acumulados en estados que ella ya había ganado cómodamente. Claro. Esos votos no cuentan. Ella ganó en California, ganó en Nueva York, ganó en Illinois, estados profundamente demócratas. Esos votos de más no sirvieron para nada. Mientras que Trump termina ganando por muy poco, por muy, muy poquito, estados que le terminan dando la mayoría en el colegio. Para decirlo de otro modo, Trump fue eficiente en su distribución de votos, mientras que Hillary Clinton fue ineficiente, para ponerlo de un modo, ¿no? Claro, claro. Y Juan, este sistema que vos mencionás de que el ganador se lleva todo, creo que tengo entendido que se llama winner take all, ¿no? ¿Es así? Exacto, efectivamente, el ganador se lleva a todo. Los 55 en el caso de California, los Claro. 3 en el caso de Washington, la capital, digamos. Es decir, varía el número de electores, Ujú. efectivamente. ¿Y crees que por eso no es casual digamos, los candidatos a presidente, hay estados en los cuales directamente casi que no tienen apariciones, ¿no? Casi que como que los dan por perdido o porque saben que son bastiones demócratas o republicanos, e incluso esto tiene que ver con los cierres de campaña que han hecho cada uno, ¿no? Exacto, es decir, como no todos los votos se cuentan igual, hay votos en algunas áreas que ya no cuentan, o sea, los candidatos deciden hacer campaña en los estados que están en juego. California, por ejemplo, el ejemplo que poníamos recién, Sí. es un estado muy demócrata. Entonces, ni Biden va ahí porque ya sabe que lo ganó, ni Trump va ahí porque sería perder el tiempo. Y lo mismo pasa con Nueva York, con Illinois, en el caso de los demócratas, y con Oklahoma
o Kansas en el caso de los republicanos. Lo importante es los estados competitivos, donde la elección está todavía está abierta y que pueden terminar inclinando la balanza para uno u otro lado. En Argentina, por ejemplo, en oposición a esto, todos los votos cuentan, porque como esa simple pluralidad, todos los votos cuentan, ¿sí? Mientras más votos mejor. A Biden, en realidad, más votos en California no le sirve de nada. Claro, claro, totalmente. Bueno, hay un tema que anda dando vueltas siempre, pasa aquí las elecciones de nuestro país, pero que en Estados Unidos también trajo algo de repercusión, y son las famosas encuestas, ¿no? Y por lo menos las que yo estuve relevando, preparando la nota para hoy, todas, la verdad que lo dan como claro ganador a Biden, ¿no? Al candidato demócrata, pero también hay que tener en cuenta que en 2016 había algunos sondeos previos que la daban a Hillary Clinton, que era la candidata demócrata, como ganadora, y sabemos, como vos bien lo dijiste, que terminó imponiéndose Trump. Mi pregunta es, ¿son las encuestas poco confiables o somos los medios quizás los que hacemos malas interpretaciones de esas encuestas? Lamentablemente, y espero no granjearme la antipatía de los tres ahí en la mesa, es un poco lo segundo. Es decir, en general hay una lectura un poco incorrecta de lo que las encuestas dicen. Ujú. Es decir, en 2016 las encuestas señalaban que había varios estados que estaban todavía muy competitivos y lo que las encuestas señalaban era, bueno, Hillary está arriba en las encuestas, pero la verdad es que hay muchos estados muy competitivos donde si se llegan a dar una serie de resultados, Trump podría ser presidente. Por eso en general se le asignaba un 30 o un 20% de probabilidades a Trump de ganar. Y eso fue lo que pasó. Es decir, se dio un resultado que no era imposible, que no era el más probable, pero que no era imposible. Y las encuestas habían marcado que efectivamente en muchos estados había un margen de error muy estrecho. Lo cual no quiere decir que no haya encuestas mejores que otras, eso pasa en todos los países del mundo, pero Lógico. lo que pasó no es tan sorprendente como mucha gente cree. Claro. Y estos estados clave de los que se menciona, ¿cuáles podrían ser? Además de Florida, que todo el mundo habla, que siempre históricamente fue un bastión demócrata, pero que ahí donde Trump pudo agarrar algunos puntos el año pasado, perdón, la elección pasada, ¿cuáles serían esos estados a los cuales hay que prestar lupa y atención la jornada de mañana? Yo pondría mucha atención en tres estados que eran muy demócratas y que la elección de 2016 Trump ganó por muy poco, que son Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Esos tres estados son estados de lo que se llama el medio oeste estadounidense, las la vieja zona industrial que luego por producto de la desindustrialización, etcétera, quedó muy deprimida. Esos estados, insisto, son profundamente, votaban demócrata consistentemente, pero terminaron votando republicano en 2016. Las encuestas señalan que en Michigan y en Wisconsin Biden está bastante arriba, en Pensilvania no tanto, Ujú. con lo cual, si nosotros vemos mañana que Trump está haciendo una muy buena elección ahí, significa que la noche viene muy pesada para Biden. Claro. Después, obviamente, Florida, Ohio, son estados que tradicionalmente están muy en juego. Ujú. Estamos hablando con Juan Negri, él es politólogo, docente en la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad también Nacional de San Martín, charlando sobre lo que va a ser esta jornada de Supermartes, estas elecciones en los Estados Unidos, que por supuesto determinan absolutamente lo que va a suceder en todo el mundo, ¿no? Están todos pendientes de qué es lo que va a suceder en la jornada de mañana. Me gustaría, Juan, centrarnos ahora en la figura de Joe Biden, ¿no? Y yo quisiera saber, porque también he escuchado diferentes analistas que han opinado al respecto, si es Joe Biden el candidato ideal que podía poner en juego el partido demócrata. Y en el caso de que termine definitivamente ganando Biden, ¿qué podríamos esperar de él, de su presidencia? Bueno, candidato ideal es difícil definir. La pregunta es ideal para quién. Uno podría ponerse frío y calculador y decir que candidato ideal es el que gana. Ujú. Yo creo que es un candidato que no despierta muchas pasiones, pero que enoja a poca gente. Es una especie de mínimo común denominador al interior del partido. Una figura que para muchos trae recuerdos de la época de Obama, del cual él fue vicepresidente los 8 años. Claro. Insisto, no hay muchos, creo, en el partido que puedan no quererlo demasiado o sentir animosidad hacia él, pero no despierta pasiones que en su momento, por ejemplo, pudo haber despertado Bernie Sanders o candidatos más a la izquierda. Yo creo que es un candidato, como para decirlo así,
yo creo que en este contexto, un candidato más a la izquierda, por ejemplo, como muchos querían, hubiese sido una estrategia un poco más riesgosa. Ujú. ¿Qué podemos esperar de él? ¿Es un candidato más abierto al diálogo? ¿Es un candidato que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con geopolítica o cuestiones que le podrían interesar a América Latina o a la Argentina, en algún sentido sigue la línea de Obama, ¿no? Pensar en el multilateralismo, abrir un poco la agenda, buscar temas de cooperación, etcétera. Donald Trump es un tipo mucho más polémico, mucho más menos de confiar, mucho más impredecible, y un tipo cuya política exterior básicamente se basa en la guerra comercial y la idea del superávit comercial, ¿no? Lo único que le importa es eso, y que llevó al mundo a esta guerra comercial con China. Me parece que Biden es un tipo que hay por lo menos un cambio de tono, de Ujú. tono. Pero nosotros de Argentina tampoco deberíamos esperar que cambie demasiado situación, ¿no? Los 3 o 4 temas en la agenda que tenemos con Estados Unidos no van a cambiar tanto siga Trump o gane Biden. Sí, además, de hecho, recordamos que la elección del 2016 había sido bastante marcada la posición de Mauricio Macri de la Argentina respecto a Hillary Clinton en su momento, que después, obviamente, por los lazos propios de Macri con Trump, terminó ajustándose, pero en este caso creo que no se ha expedido al respecto tanto el presidente Alberto Fernández respecto a uno u otro candidato, ¿no? No, obviamente uno piensa que por afinidad ideológica se encuentra más cerca del Partido Demócrata, Mm. pero insisto, en los grandes temas que nuestro país tiene con Estados Unidos, tradicionalmente a veces hubo más entendimiento con el Partido Republicano. El Partido Demócrata solía ser más proteccionista, por ejemplo, cosa que a Argentina no le venía tan bien. Mm. Eh, Que sin y embargo en los Trump, temas que perdón tenemos, Juan, digo, pero sin sí, embargo Trump no, no. aplicó una política bastante proteccionista, ¿no? Que era justamente lo que se le adjudicaba a los demócratas. Sí, por eso, es decir, en ese sentido, por eso yo decía, tradicionalmente Claro. los demócratas habían sido bastante proteccionistas, esto poco cambia con Trump. Eh, yo creo que en este caso una afinidad ideológica indicaría que Alberto o el gobierno de Fernández querría que gane Biden. Pero, insisto, en algunos temas puntuales que nosotros tenemos en la agenda con Estados Unidos, como Venezuela, como intentar contener el avance chino, que es una preocupación estadounidense, como el tema del Fondo Monetario, no deberíamos esperar demasiados cambios. Ujú. Te hago la última, Juan, agradeciéndote este rato de charlar con nosotros, hablando sobre las elecciones que se vienen mañana en los Estados Unidos. Me gustaría que me cuentes breve, sintéticamente, un análisis que vos puedas hacer de estos 4 años de Trump en el poder. Te pregunto en materia económica, que había sido siempre su principal eslogan de campaña, con esto de bajar los impuestos y Make America Great Again, como era el eslogan. En lo social, sobre todo esto último que ha sucedido, sobre todo este año con la situación de los afroamericanos, bueno, en su principio de la presidencia, lo del muro, y también en lo sanitario, ¿no? Con la famosa no derogación del Obamacare, que también había sido una su promesa de campaña, y el desentendimiento total que hubo con la crisis del COVID, ¿no? Bueno, sí, Trump es y fue un presidente muy divisivo, muy polarizante, muy inclinado hacia una parte del espectro ideológico. Para nada fue una persona que busque consensos y en ese sentido satisfizo a su base, pongámoslo así. Uh Es -huh. decir, si bien creo que es difícil decir que logró hacer America Great Again, porque por ejemplo había prometido la vuelta de la industria del carbón, por ejemplo, que esas son cosas muy difíciles de que vuelva a pasar. Es decir, le vendió a una parte de Estados Unidos como la vuelta a una estructura económica de la década del 50 y eso es muy difícil. Sí es cierto que redujo impuestos, sí es cierto que generó una activación de la economía bastante importante, logró reducir el desempleo. Muchos van a decir que eso también tiene que ver con la inercia de los años de Obama. Aumentó el déficit, pero el déficit son cosas que no se ven inmediatamente, con Claro. lo cual hasta fines del 2019 en lo económico yo te hubiese dicho que Trump era favorito porque la economía andaba bien. El gran problema de Trump fue su manejo caótico y desordenado de la cuestión sanitaria, en parte, no tanto que ver con lo Obamacare, que no lo pudo abolir, sino con lo que fue su manejo de la pandemia y el desastre económico que vino. Eso lo terminó condenando. Yo creo que el balance es un presidente que gobernó para su núcleo, que a ese núcleo le dio cosas, que ese núcleo lo quiere por eso. Otra cosa, por ejemplo, jueces conservadores, jueces federales y jueces de la Corte Suprema muy conservadores que hacen que algunos ansíen la abolición del aborto, ¿no? Es una de las grandes banderas de los sectores conservadores
conservadores en Estados Unidos es lograr la abolición del aborto, que es legal en Estados Unidos. Sí. Y eso se lo dio. Trump se lo dio a su base y por eso su base lo quiere tanto. El votante medio me parece que menos, ¿no? Es decir, hubo un crecimiento de la economía, pero la violencia racial, las tensiones, el manejo de la pandemia terminaron por hundirlo. Me da esa impresión. Uh-huh. Juan, muchísimas gracias por tu rato, por este tiempo con nosotros. Estaremos seguramente siguiendo de cerca las alternativas de la elección de mañana y estaremos en contacto en cualquier momento. Para cuando quieran. Muchas gracias por el contacto. Juan Negri, politólogo, estuvo charlando con nosotros sobre el supermartes que se viene aquí en Al Unísono. Estás escuchando Al Unísono. ¿Lo pensaste? Lo dijimos.